Buenas tardes. Bienvenidos esta tarde a una conferencia que seguro va a traernos conocimientos, deleite y hasta un poco de nostalgia. Les voy a presentar, si es que hace falta, a Vicente Castellanos Gómez, natural de Villanueva de los Infantes. Vicente tiene el grado subprofesional de música, es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrático de Educación Secundaria. Ha ejercido su labor profesional docente durante 36 años, acaba de jubilarse, en la enseñanza pública y durante 28 ha sido también profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su campo principal de investigación es la historia social de la música culta en La Mancha, a la que ha dedicado numerosos ensayos y capítulos de libro. Es autor de los libros Musicalerías, Música y Sociedad, Ciudad Real, 1915-1965. La Unión Patriótica en la provincia de Ciudad Real, 1923-1930, que es Premio Oretania de la Diputación Provincial de Investigación 2008. El valor de la bondad, época, vida y obras de Pedro Pardo García, 1935-2001. Y música en la catedral, entiendo. El legado musical de Salomón Buitrago, que se presentará al público el próximo mes de noviembre. Ha realizado la catalogación de las obras musicales de don Salomón y de don Pedro Pardo García. Ha colaborado igualmente con Ediciones Santa María de Alarcos durante 20 años. Sabéis que durante muchos años ese instituto, el Instituto Alarcos, ha estado aquí. Ha coordinado 11 libros y ha participado en más de 20 ediciones. Esta iniciativa editorial mereció un premio especial de la Consejería de Educación y Ciencia con motivo del Día de la Enseñanza en 2019. Pero Vicente es mucho más. Ha desarrollado su actividad como cantautor católico y cantautor de los poetas manchegos. Tiene 3 discos editados, un canal de YouTube con más de 300 vídeos, más de 200 canciones registradas en la Sociedad General de Autores de España y el blog letristademiscanciones.blogspot.com. Desde 2012 es consejero de número del Instituto de Estudios Manchegos, con el que colabora habitualmente. Vicente dedica también su tiempo a la creación poética, con la que ha participado en 4 ediciones colaborativas de Ediciones Oretania de Puerto Llano. Vicente Castellanos ha trabajado en la biografía y el rescate de las obras musicales de don Salomón durante 26 años, desde 1999 hasta ahora mismo, hasta la actualidad. La presente conferencia es fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo. El sábado pasado, también a instancias de Vicente, le hicimos un sencillo homenaje en el cementerio de Ciudad Real, el día 4, que fue justo cuando hacía 50 años de su fallecimiento. Y estamos trabajando en un posible concierto en la catedral. De él ya les avisaremos. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tu trabajo, por tu iniciativa de que la figura y la obra de don Salomón no solo no se pierda, sino que la conozca todo el mundo. Esta tarde va a contar también, muchos de los que estáis aquí seguramente habéis conocido a don Salomón de palabra, seguro que muchos personalmente, e incluso habéis sido sus alumnos o alumnas. Bueno, pues luego después Vicente en su conferencia hablará de ello. Les pido que por favor comprueben que tengan los móviles apagados y cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Beatriz. Gracias. Bien, para mí una conferencia como esta pues supone el final de un largo camino y el comienzo de otro camino, porque evidentemente la investigación nunca termina y ninguna investigación es pequeña. Las investigaciones nacionales o internacionales a niveles continentales se basan primero de todo en investigaciones locales, provinciales, en nuestro caso autonómicas, que son pues también muy importantes porque son las bases de todo el cimiento histórico. Como decía Bea, el pasado 4 de octubre de este año 2025 que corre, se cumplieron exactamente 50 años del fallecimiento en Ciudad Real de Salomón Buitrago Gamero, sacerdote, maestro de capilla de la Iglesia Prioral de Ciudad Real, la actual catedral, durante 53 años, desde 1922 hasta 1975, año de su muerte.
Se trata de un personaje de una gran talla cultural y de una gran talla humana. Hoy por hoy podemos considerarlo como uno de los grandes compositores de la música sacra en Castilla-La Mancha. Sin embargo, las nuevas generaciones poco o nada saben de él, pues pertenece a una generación artística española y europea, cuyas obras han dejado de interpretarse tras el Concilio Vaticano II debido, pienso yo, a una mala lectura y ejecución de este, que introdujo la música en castellano y en cada uno de los idiomas, y un estilo musical pastoralista, que está muy bien, y que renunció, sin embargo, al estilo litúrgico anterior, mucho más severo y complicado de tocar y de cantar, pues era música de gran altura que los nuevos coros y las nuevas corales no podían asumir. Para entendernos, me estoy refiriendo a una música litúrgica del siglo XX, anterior al Santo de Aragüés, a los salmos de Manzano y a las cosas que se vienen cantando desde hace aproximadamente unos 60 años. Se olvidó pronto que el propio concilio consideraba al canto gregoriano y a la polifonía sacra como los dos grandes tesoros musicales del catolicismo, y en ese olvido cayeron también los que habían dedicado su vida a la composición clásica dentro de la Iglesia. Es el caso de don Salomón. Hoy es tiempo y tenemos la circunstancia, el 50 aniversario de su fallecimiento, para recuperar la figura de Salomón Buitrago, y para mí es un gran orgullo, desde luego, porque he dedicado, como decía Bea, a la investigación de su obra nada menos que 26 años. En 1999, una mañana de abril, comencé a ordenar sus papeles, miles de partituras, eso sí, con una caligrafía perfecta, pero en estado precario, a punto de desaparecer por el desgaste del tiempo y por la ignorancia de muchos. Y de aquel trabajo de catalogación, que duró 4 años en la catedral, salió el actual ordenamiento de su obra. En total, 233 obras de su autoría, más 13 atribuidas. Por tanto, en total, 246 composiciones para voces mixtas, coros, solos, piano y órgano. Quisiera ser didáctico en esta conferencia, como mi profesión aconseja. De ahí mi esfuerzo por ceñirme a responder 7 preguntas básicas de la historia. ¿Qué? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cuándo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo sucede? ¿Y qué consecuencias tiene? Cuando hablamos de Salomón Buitrago, compositor musical, no lo hacemos solo de él, sino que hablamos de una generación de músicos extendida por toda Europa. Esta generación fue fiel al llamado estilo cecilianista a la hora de componer música para la ornamentación de la liturgia católica. Es decir, practicaron el estilo cecilianista. Este estilo fue ordenado desde Roma, en concreto por el Papa San Pío X, en un documento de motu propio titulado De Musica Sacra, que se hizo público el 22 de noviembre de 1903, el día de Santa Cecilia, patrona de la música, y que se empezó a aplicar en enero de 1904 como una orden que no admitía disensión. Básicamente, Pío X quería restaurar la bondad y la pureza de la música litúrgica en los templos, que durante el siglo XIX se había contaminado del romanticismo y del estilo de la ópera, el estilo operístico, perdiendo los valores fundamentales de sobriedad, recogimiento y ayuda a la oración durante la celebración de la Eucaristía. Se introdujeron como modelos de composición el canto gregoriano, abandonado muchos siglos atrás y restituido por los monjes benedictinos de Solesmes, es un monasterio de Francia, a finales del siglo XIX, y el canto polifónico del Renacimiento también se restituyó como modelo, porque se consideraba con alto grado de excelencia y adecuación al culto. En España resultó notable el resurgimiento de la figura de Tomás Luis de Victoria, un compositor del siglo XVI. Su estilo sobrio y la polifonía a capela de Palestrina reaparecieron reservándose para las ocasiones más solemnes. Se recomendaba a todos los compositores de música sacra, maestros de capilla y organistas, que crearan especialmente música para coros a 4 voces, es decir, tiples, contraltos, tenores y bajos, y formaran coros de niños y escolanías, aparte de fomentar la enseñanza musical del canto gregoriano y la polifonía en los seminarios para crear un clero culto desde el punto de vista musical. Muy pronto este movimiento musical, religioso y unificador en toda Europa prácticamente, dio lugar a un movimiento cultural internacional, con edición de revistas, publicación de partituras y celebración de abundantes congresos. Y así nació la generación de los compositores del motu propio, o generación cecilianista.
De hecho, el congreso que se celebró en Lieja en 1930 creó la Sociedad Internacional de Música Sacra para unificar y avalar el nuevo estilo, que era en realidad la recuperación del canto más puro de la historia de la Iglesia. El compositor más afamado y seguido de este estilo fue Lorenzo Perosi, que era director de la Capilla Sistina del Vaticano. En España el precursor fue Vicente Goicoechea y otros representantes muy activos fueron Nemesio Otaño, creador de la revista Música Sacra Hispana, y Luis Iruarrizaga, que creó la revista Tesoro Sacro Musical. Pero hubo muchísimos más compositores en España, sobre todo en la zona norte, en el País Vasco y en Cataluña, y en Europa, donde París y Praga se convirtieron en centros especialmente importantes del cecilianismo. La editorial Buyelau Bernasconi, fundada en Barcelona en 1904, presente después en varios países, se especializó en la edición y difusión de partituras que llegaban a las diócesis más importantes de todo el continente durante las 3 primeras partes del siglo XX. Pues bien, Salomón Buitrago debe ser considerado el gran protagonista del estilo cecilianista en la zona de La Mancha. La persona que incorpora en nuestro espacio a este movimiento internacional y sitúa a la Catedral de Ciudad Real en esta dinámica de restauración musical católica. Cumplió con este objetivo durante muchos años, como lo demuestra la enorme colección de revistas y partituras procedentes de las editoriales cecilianistas que se guardaban en su legado y como lo demuestra su propia forma de componer y sus planteamientos teóricos, sus escritos, especialmente en el pueblo manchego entre 1921 y 1933. El estilo cecilianista al que se incorporó la Catedral de Ciudad Real gracias a Salomón Buitrago tuvo una vigencia importante y extensa en el tiempo. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial e incluso a la Segunda. En España, sin embargo, es verdad que el nacionalcatolicismo, posterior a la Guerra Civil, convirtió a dicho estilo musical en un estilo nacionalista un poco servil, que fue perdiendo calidad frente a las creaciones musicales de otros países, yo creo que algo más puras. Pese a ello, Salomón Buitrago siempre se mantuvo fiel al estilo inicial y consiguió recuperar muchas obras propias del motu propio clásico. Caso del himno a la Virgen del Prado, una obra de Valdés de 1924, que se había dejado de cantar después de la Guerra Civil. Finalmente fue el Concilio Vaticano II el que, casi sin querer, provocó la crisis y la práctica desaparición del cecilianismo por las razones que yo explicaba al principio. Pero aún así, en el seminario y en la Catedral de Ciudad Real, sus chantres, entre ellos Pedro Rebasa Vizquerra o Antonio Lizcano, sus organistas, entre ellos Eugenio Goicoechea Uriarte o Ángel Jiménez de los Galanes, y el maestro de capilla, Salomón Buitrago, procuraron siempre la perseverancia en el estilo polifónico original. La cuestión donde no es superflua. En nuestro caso implica la inserción del priorato de las órdenes militares con sede en la Catedral de Ciudad Real en un movimiento cultural, religioso y musical internacional de mucho peso histórico. Desde el punto de vista musical, nuestra principal sede religiosa estaba plenamente integrada en la liturgia musical europea. La realidad musical sacra de estos años se vivió en 2 ambientes complementarios. El seminario diocesano, en la imagen aparece el viejo seminario de la calle Alarcos, y la sede catedralicia, escenario principal del priorato de las órdenes militares. ¿Cómo sucedió todo esto? Sería incomprensible sin la personalidad sencilla, bondadosa, entregada y yo diría que enamorada de Salomón Buitrago. Enamorado de la música en todas sus modalidades, desde la sencilla creación lugareña, mientras se realizan los trabajos duros del campo, o mientras pasa la vida, con sus tiempos y ritos de paso, lo que hoy consideramos folclore, hasta las melodías más espirituales y sentidas que, enredadas unas con otras, conforman la polifonía que gustaba de componer, jugando con tonalidades, timbres y sensaciones. En este punto es donde debemos considerar a Buitrago en todas las facetas que desarrolló como músico y como persona en calidad de sacerdote. En este segundo plano destacan las facetas siguientes: su constante afán de formación, su servicio sin duda en cargos diocesanos, la tarea pastoral, el trabajo formador en el seminario,
su desempeño musical en la SIP Catedral de Ciudad Real y su servicio a la ciudad, en el plano civil y en el plano cultural, siempre dispuesto a ayudar en las tareas de educación musical del pueblo y de disfrute del arte. Y en el plano estrictamente musical destacan 7 facetas que se implican unas con otras para tejer su personalidad global y enriquecedora. Salomón Buitrago fue, en primer lugar, compositor, tarea íntimamente ligada a su faceta de gran copista. Toda la música que caía en sus manos la copiaba, y no una vez, sino varias veces. De ahí un aprendizaje que nunca se olvida, el aprendizaje del que copia precisamente para aprender a través de la experiencia directa, algo que hoy estamos perdiendo debido a los dispositivos digitales, evidentemente. De su espléndida caligrafía de plumilla, sin una mancha sobre el pergamino, tenemos óperas, zarzuelas, conciertos, música de Wagner, de Beethoven, de grandes románticos, de músicos nacionalistas del siglo XIX, y de todos aprendió. Es impresionante la cantidad de partituras de gran belleza visual y estética que llegó a producir de su propia mano. Pero Salomón Buitrago también fue coleccionista, sobre todo de revistas de música sacra propias del cecilianismo, de las que se guardan muchas cajas de archivo. Ello demuestra su afán de aprender constantemente y estar en contacto con las novedades, para ponerse al día en el mundo de la composición. Quizás por ello, Buitrago también fue un gran teórico, como queda demostrado en todos sus escritos, muchos de ellos manuscritos en su legado y otros publicados en prensa, como comentaba antes. El día 4, en la sencilla ceremonia que tuvimos en el cementerio, para rendirle tributo, leía yo un extracto de sus artículos donde defiende sobre todo la educación musical del pueblo. Un extracto que no me resisto a volver a leerlo aquí ante ustedes. Dice así: así como una casa tiene cimientos, así la música los tiene también. La casa tiene una parte más alta sobre los cimientos y puede tener otra más alta aún por encima de las hojas de los árboles. Igualmente la música tiene una parte más elevada, en la que los ritmos y entreritmos, las melodías y las contramelodías, las armonías y los timbres constituyen algunos de los elementos de expresión que pueden darnos en sí mismos un deleite definitivo. Pero por encima de ellos puede haber todavía una más alta esfera de sentimientos, imaginación, intuición, tranquilidad celestial, violenta o fatigosa agitación, humor y fantasía, éxtasis embriagante. Es una esfera de expresión divina en la que los cielos parecen abrirse y donde vemos una ardiente visión. La música es dinámica, siempre envolvente, fluyente como un río, nunca estática. La verdadera música está inspirada, debe tocarse y cantarse con inspiración. La música sin inspiración es torpe, insípida, muerta. No es realmente música sino un simple sonido mecánico. La música de verdad está viva, llena de la impulsadora palpitación y la onda de la vida. Nunca suena 2 veces igual, nunca es pesada o inflexible, nunca se estanca, sino que es siempre pulsación y aliento. La música es indomable, como el impulso que se revela dentro de nosotros contra lo prosaico o lo limitado. La música nos propone en libertad, canta en nuestras almas, flota en nuestros corazones, palpita con alegría. La música conoce la infinita gama de la vida, nos enloquece con el anhelo y luego nos tranquiliza con el tacto amoroso de la Madre Divina. Pueblo que canta, decía don Salomón, pueblo feliz. Ciudad Real quiere ser feliz. Sus coros manchegos, en este nuevo revivir de la música artística, influenciada por el espíritu popular, nos recuerdan y dan a conocer el carácter musical del alma de nuestros antepasados. No se trata de literatura o de retórica, sino de libre movimiento expansivo del alma. Yo creo que no se puede añadir nada más a una descripción tan bella, tan amorosa de la música, amén de razonable y edificante. Muy probablemente, en estas ideas favorables a la educación musical de la juventud, se apoya el Salomón Buitrago, director de coral, que ejerció al frente de la Schola Cantorum del seminario desde 1922 hasta 1936 y al frente del inolvidable Orfeón Manchego entre 1929 y 1936. Eran ambos grupos muy numerosos, con muy diferentes calidades de voz, pero unificados por la batuta experta y paciente del maestro Buitrago. La gran población de seminaristas en los años 20 y 30 del siglo XX permitió la formación de un coro amplio que debía emocionar con sus cantos a los que acudían a los servicios litúrgicos centrales del año en la catedral. Y respecto al Orfeón Manchego hemos de decir que fue un grupo con un mérito inusitado.
pues seguía los pasos de otros grandes orfeones como el donostiarra o el Orfeo catalá, que en aquellos años marcaban tendencia. Todas las actuaciones del Orfeón manchego a lo largo de la geografía provincial, compuesto hasta por 80 o 90 miembros, se saltaron con grandes éxitos, entre los cuales brillaba especialmente la composición titulada Ronda Manchega, catalogada como VCG 127, estrenada en Ciudad Real, en el Teatro Cervantes, en abril de 1933. La vamos a escuchar ahora, seguramente en público hace 60, 70 o 80 años que no se escucha. Bien, cabe mencionar el carácter salvífico que tuvo Salomón Buitrago durante el terrible periodo de la Guerra Civil, tiempo en el cual trasladó a su propia casa todos los archivos musicales y partituras de la catedral, correspondientes al último cuarto del siglo XIX y primeros 36 años del siglo XX. De esta manera hizo un regalo extraordinario a la historia musical de Ciudad Real, pues gracias a dicha documentación hemos podido conocer las actividades musicales en este periodo, las composiciones del maestro de capilla Nicolás Fernández Arias, himnos a la Mancha, como las Rapsodias manchegas de Emilio Vega en 1907, el canto a la Mancha de Tomás Barrera, para que lo interpretara Marco Redondo, o el himno del maestro Antonio Segura, escrito en 1919, y una gran cantidad de partituras antiguas que dan luz a un tiempo que de otra forma hubiera ardido en el fuego de la violencia extrema de aquellos años sin tregua. Todo ello lo hizo a riesgo de su propia vida y debe ser valorado como una hazaña patrimonialista nada desdeñable. Hoy buena parte de la historia de la catedral ha quedado reconstruida gracias a este esfuerzo. Finalmente, Salomón Buitrago debe ser considerado maestro de música, maestro de vida. En sus escritos la palabra educación siempre se escribe con mayúsculas y es obvio el valor prioritario que otorga a todo aprendizaje, especialmente el aprendizaje musical. Pues en la línea de Platón y de tantos pensadores de la historia,
la educación musical condiciona y determina la educación cívica y ciudadana. Anticipa la calma a la ira, predispone a la paz y contribuye, según él, a la convivencia y a la armonía. Todo empieza por los niños. No es inusual encontrar canciones para voz con acompañamiento de piano de carácter infantil entre sus composiciones. Vamos a escuchar ahora una que se titula El garbancito. Garbancito tostadito, tú te vas y tú te vienes. Los manteles son de oro, pincho, pancho y a tu rancho. Te ha venido y te ha traído un vestido. Te ha traído un vestido de qué color, de cosquillas alrededor. Tu padre ha venido y te ha traído un vestido. Te ha traído un vestido de qué color, de cosquillas alrededor. No escuchamos la canción entera porque si no la conferencia se alarga mucho, pero se hacen ustedes una idea. Su labor como profesor alcanzó plenitud en los años en que está al frente de la Schola Cantorum del seminario, los 14 años anteriores a la Guerra Civil, en los años 1930 y 36 como profesor de la Asociación de Cultura Musical, que pasa por ser el primer conservatorio de la historia de la ciudad, de Ciudad Real, y en los años posteriores a la contienda, cuando fue profesor de la sección femenina, del seminario de nuevo, como mayordomo, y durante el periodo 1955 a 1965, ya con una edad en que fue profesor de música en las escuelas normales de magisterio, la masculina y la femenina. De esta época tenemos gran cantidad de textos manuscritos de Buitrago, son sus apuntes, donde vuelca toda su actividad docente. Siguiendo la línea temporal de vida de Salomón Buitrago, observamos cómo se enlazan los diferentes aspectos de servicio a la comunidad que le caracterizaron. Don Salomón, como le nombran las fuentes, nació en Almadén y vivió su infancia en Malagón, donde su padre, Salomón Buitrago Rodríguez, era sacristán en la iglesia de la Magdalena. El oficio de sacristán en aquellos tiempos implicaba conocimientos de música, canto, piano, y las partituras que tenemos, que hemos rescatado de Salomón Buitrago padre, Salomón Buitrago Rodríguez era su nombre, así lo atestiguan con bastante garantía. Su padre, por tanto, fue el primer profesor de música de nuestro insigne. Alrededor de 1900 comienzan los estudios en el Seminario de Toledo, continuados después en el Seminario de Ciudad Real, donde cursó filosofía y teología. Este Salomón Buitrago joven tenía una especial predilección por el piano, donde tocaba piezas breves del romanticismo, como era común en todos los aprendices de aquella época. Pero Salomón iba más allá. Él mismo las componía. Caso de esta mazurca para piano titulada Amistad.
En 1911, Salomón Buitrago inicia sus servicios a la catedral como sochantre segundo, lo cual indica que tenía buena voz. Al año siguiente se ordena como sacerdote, en 1912, en la iglesia de la Magdalena de Malagón. Ese dato lo he conocido hoy. Y poco tiempo después lo encontramos ya dirigiendo el coro de seises que cantaban en la Santa Iglesia Prioral, en la catedral, ayudando al maestro de capilla Nicolás Fernández Arias. En ese coro cantaba Marcos Redondo, un tenor que posteriormente llegó a ser tenor de fama mundial, antes de marcharse becado a Madrid para realizar sus estudios en el Real Conservatorio de Música de la capital. Con Redondo, el padre Buitrago tuvo una relación larga y poderosamente musical. En 1921, Buitrago asciende a sochantre primero. Para entonces, mientras ejercía de capellán de las Hermanitas de los Pobres, Buitrago ya formaba parte de la Comisión Diocesana de Música Sacra, un consejo relevante, pues decidía qué tipo de música se podía interpretar en las parroquias de acuerdo con el motu propio de Pío X. Finalmente, en 1922, por renuncia de Nicolás Fernández Arias, Salomón Buitrago, tras superar unas duras oposiciones que incluían canto, interpretación del órgano y composición, se convertía en maestro de capilla bajo las órdenes del chantre Eloy Fernández Alcázar. En este cargo, que no era cargo de canónigo, sino de beneficiado, con sacristía propia, estuvo el resto de su vida, hasta 1975, 53 años, como decíamos al principio. La primera obra que compuso, pues estaba obligado por los estatutos a componer varias al año, fue un himno, el himno a Santa Teresa en el tercer centenario de su canonización, en mayo de 1922. Esta es una versión. Nuestro suelo cantaría, seguimos con camino y 8 veces una salnochera, complacida llego a visitar. Hoy de todo la felicidad tienes hijos de pobre sonar, nuestros pechos sin agua, sin flama, a Teresa de gozosos de honrar. Gloria, gloria a la Santa Portento, de virtudes de gracia y de amor, peregrinos venid al convento de Teresa, glorioso amor, glorioso amor. La vida de don Salomón se agitó de manera extrema durante los años 20 y 30 del siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera y después durante la Segunda República. Le fueron asignados diferentes cargos en la diócesis. Se encargó de la escuela del seminario y activó su formación estudiando 5 cursos de piano, 2 de armonía y 2 de composición en el Real Conservatorio de Música de Madrid entre 1930 y 1934. Su expediente aún se conserva entre los archivos de la Secretaría Histórica del Centro en Madrid. Llama especialmente la atención este afán de saber más, de estar más preparado, en una edad ya madura. Debe recordarse que en esta época don Salomón tenía ya más de 40 años. Pero sobre todo destaca su afán por no reducir su labor al desempeño en la catedral o en el plano religioso. Sus servicios a la ciudad y la provincia fueron encomiables. Fue asesor de la primera Sociedad Musical Filarmónica de Ciudad Real entre 1924 y 1925, que organizaba conciertos de gran altura. Era la primera vez que se oían conciertos clásicos en la ciudad de Ciudad Real. Y lo mismo hizo con la primera Asociación de Cultura Musical entre 1925 y 1927. En 1929, como decíamos antes, fundó el Orfeón Manchego, del que fue director durante 7 años, hasta que la guerra acabó con este impulso, como con tantos otros. Sin duda, este fue un tiempo en que afianzó su composición culta, a partir de piezas arrancadas al folclore popular, manera y método que nunca abandonaría,
No en vano colaboró con el maestro Jacinto Guerrero y el libretista Federico Romero en la composición de La Rosa del Azafrán, estrenada en 1930, así como con otros músicos e historiadores empeñados en la recuperación y en la fijación del folclore. En 1930 se funda la Segunda Asociación de Cultura Musical de Ciudad Real, en la que colaboraron Aureliano Bermúdez y otros destacados músicos. Salomón Buitrago puso su mano y soñó con convertir a esta institución en el primer conservatorio de música de La Mancha, pero la contienda bélica frenó sus esperanzas. Pese a todo, su corazón seguía preso de la dignidad musical del cecilianismo, que en aquellos años de iglesia constantiniana, con abundante presencia de actos masivos en las calles, procesiones, entronización, congresos eucarísticos, etc., requería de una base litúrgica musical muy sólida. Prueba de ello es una de sus mejores obras, editada por la editorial Boy Leao Bernasconi, en fecha no concretada. Me refiero al septenario de los Dolores de la Virgen, VCG 109, dedicado a la Virgen de los Dolores de la Catedral, cuidada por la Hermandad del Ave María. Escuchamos ahora una grabación en directo en la Catedral con el organista Pedro Pablo López Hervaz, organista actual, y el coro de la Hermandad en directo. La introducción para 3 voces mixtas y órgano, y el primer dolor, son 7 dolores, escucharemos solamente el primero, encomendado a los tenores. Durante la Guerra Civil, Salomón Buitrago fue director de los coros del Socorro Rojo Internacional. No sabemos si, en razón de esta circunstancia, su vida fue respetada. Sí sabemos que fue liberado por una persona que él nunca conoció quién era, cuando estaba en un calabozo y sentía correr, que estaba en peligro su vida. Nunca supo quién fue aquella persona que lo sacó. Recientemente hemos sabido esta noticia y llama mucho la atención, evidentemente. Es cierto, sin duda, que El Pueblo Manchego, el periódico que había sido incautado por las fuerzas radicales que tenían el poder de la República en Ciudad Real, hablaba, sin embargo, muy bien de Buitrago durante los largos años del enfrentamiento civil. Le consideraba, esto siempre lo escribe El Pueblo Manchego, el famoso cura Buitrago.
y destacaba siempre su labor de director al frente de los coros del Socorro Rojo. No cabe duda de que después de la guerra, Salomón Buitrago no fue el mismo. Muchas de sus ilusiones y esperanzas cayeron en la frustración de una posguerra larga, dura, cruel, desesperanzadora. No volvió a escribir en la prensa local, diario Lanza de aquella época, claro, para reivindicar el papel de la educación musical como garante de la convivencia cívica. Sin embargo, asumió con gusto el papel de profesor y asesor de música de la sección femenina que desempeñó durante el resto de su vida, y el desempeño como organista, que se sumaba a su oficio de maestro de capilla, mientras no viniera un organista nuevo. Al tiempo se entregó a la formación en el seminario, por entonces con gran número de alumnos, asumiendo durante 10 años la mayordomía del centro. En los años 50 recuperó la iniciativa creadora y compositiva. La celebración de Años Marianos y la conmemoración de la muerte de Santo Tomás de Villanueva en 1955 acrecentaron su labor musical y su inspiración por momentos. Es especialmente relevante de estas fechas la realización de himnos para vírgenes patronas y para patronos de las localidades de La Mancha, especialmente para Santo Tomás de Villanueva y para el entonces beato Juan de Ávila en 1949. También se acelera en esta etapa la relación con directores de banda, buscando colaboraciones de interés, pues Salomón Buitrago era muy aficionado a realizar orquestaciones para acompañar a la escola diocesana. Igualmente se incrementa la composición para órgano. No en vano hubo de cumplir 2 periodos de 6 años cada uno como organista interino. También está aprobada la colaboración de Salomón Buitrago con Pedro Echevarría Bravo, director de la banda de Tomelloso y artífice del cancionero musical manchego, editado por el CSIC en 1951, y obra maestra de la recuperación folclórica. Pero incluso más fuerte fue la relación con Francisco García Márquez, Mazzantini, buhonero, el popular, que rescató gran parte del cante y el baile de las tierras manchegas. Ambos colaboraron con la sección femenina, en cuyo seno se creó en 1941 la agrupación de coros y danzas, que desde 1978 recibe el nombre de Asociación de Coros y Danzas Mazzantini de Ciudad Real y que hoy tenemos con nosotros. Escuchamos ahora un fragmento versionado de su himno más conocido, el himno popular de La Mancha a Santo Tomás de Villanueva, para coro y para dúo, escrito, como decía antes, en 1955. Les recuerdo que mañana, día 10 de octubre, es el día de Santo Tomás. De tu cuna, tu casa y tu luz, Agustín, devoción y ternura, a cada de mi ciencia y paz, después de salir diosa figura, nuestra tierra gloriosa allí. Valencia tu fruto y tu flor, a nosotros la dulce memoria de tu cuna, tu casa y tu honor, Agustín, devoción y ternura, a de Dios ciencia y matiz, después del silenciosa figura, nuestra tierra gloriosa allí. También de esta fase tenemos
un Miserere mei Deus, una obra excelsa a 4 voces mixtas que se cantaba en los oficios de tinieblas el miércoles santo en la catedral. Se apagaban todas las luces de la catedral y se escuchaba este Miserere. Es muy curioso que todos estos actos y los cantos se anunciaban en la prensa de la época y al día siguiente se comentaban, como si se tratara de auténticos conciertos, cultos de altura. A ello contribuyó sin duda la presencia como chantre, venido desde Mallorca con el obispo Herbás, de Pedro Rebasa Vizquerra, en la imagen es la foto del centro, gran compositor también él, y del que se conservan bastantes obras en el legado de don Salomón. Rebasa ocupó el puesto entre 1955 y 1966 y relanzó la música cecilianista en el priorato, aportando una ayuda extraordinaria a nuestro maestro de capilla. Ambos, Buitrago y Rebasa, supieron sembrar la semilla de la buena música en otro gran compositor, por aquellos años en el seminario, Pedro Pardo García, cuyo catálogo de obras y legados se conserva actualmente en el Museo Diocesano de Ciudad Real. Quizás como síntesis de la labor cecilianista de Salomón Buitrago, quisiera destacar del año 1956 el estreno de una de sus obras más conseguidas, el motete a 3 voces mixtas, a capela, titulado Mandatum Novum, VCG 188. Obsérvese en esta obra, el texto es muy conocido, dijo el Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado, cómo conviven partes vocales homofónicas, en las cuales las 3 voces coinciden en la dicción. Partes, por otra parte, de contracanto, en las cuales unas voces parecen interrogar a otras, y partes de pregunta-respuesta con entradas alternativas de las voces. Es un juego que resulta muy atractivo para el oyente. Aunque el motete es breve, en su composición confluyen gran parte de las características de la polifonía clásica y, por tanto, del propio cecilianismo. Por ello, su autoría se corresponde con una versión madura y plenamente realizada del recorrido creativo de Salomón Buitrago. Lo vamos a escuchar. De igual manera que rebasa el siguiente chantre, que fue Antonio Lizcano, que ocupó el puesto en 1966, curiosamente por una decisión del Papa Pablo VI, que le escuchó cantar en Roma, sostuvo la obra de Salomón Buitrago cuando ya éste tenía bastante edad, entre los 76 y los 86 años. Se percibe en esta última fase un cansancio evidente en el maestro de capilla, tras 10 años de cátedra en magisterio, después de una grave enfermedad en 1965, de la que se curó milagrosamente, y después del fallecimiento de su hermana Eduvigis en 1969. Las siervas de María, a las que llevaba sirviendo como capellán desde 1928, acogieron sus últimos años y sus últimos alientos. Las obras más considerables de Salomón Buitrago son obras a la Virgen María, entre las que destaca un Salve Regina a 3 voces mixtas en re menor de 1925. Las obras para piano son también dignas de consideración, destacando la página titulada Estampas manchegas, una suite en 3 tiempos correspondiente a los años 30. Las obras para órgano, que dentro de un mes verán la luz con la edición
en el libro dedicado a la música de la catedral que edita el Instituto de Estudios Manchegos, insisto, eso será en noviembre, son un paradigma de la creatividad al estilo del motu propio de Pío X, al que se añade un juego de tonalidades siempre muy interesantes en el maestro Buitrago. Y nos interesa destacar, finalmente, el folclore trabajado a nivel culto por don Salomón. Ya hemos escuchado anteriormente Ronda Manchega como ejemplo del mismo, y al final de la conferencia escucharemos las seguidillas Ay que te quiero, interpretadas por la rondalla de la agrupación de coros y danzas Mazzantini. ¿Qué consecuencias? Esta es la última pregunta respecto a cualquier modelo histórico que analicemos. La pregunta más importante, la cuestión que enlaza la historia con la actualidad y con el futuro. Es evidente al respecto que el modelo musical del cecilianismo no va a regresar y que los pasos dados en la liturgia eclesiástica giran en otro sentido. El canto gregoriano cada vez resulta más extraño en las celebraciones y se reduce a focos como algunos monasterios benedictinos o el propio Vaticano. La polifonía clásica, por su parte, retorna siempre por Navidad y en tiempos de Cuaresma y Semana Santa, pero los coros y las corales puentean el estilo cecilianista del siglo XX y recurren directamente a las fuentes originales, Victoria, Palestrina, Orlando di Lasso, etc. Por tanto, el estilo cecilianista, no solo en España, ha quedado como una especie de isla en la que nadie aterriza. Sin embargo, para una tierra como la nuestra, La Mancha, muy escasa en patrimonio musical culto de antigüedad histórica, debería ser imperativo el mantenimiento de un legado tan espléndido como el de Salomón Buitrago, pues en sus notas se guarda un modelo de la historia no solo litúrgica, religiosa, sino también social, un modelo social injusto, sin duda, en el cual podemos encontrar como refugio la expresión musical. Eso significó para Salomón Buitrago la música en toda su extensión, el refugio de su vida y la superación de los dramas políticos de aquella España partida, corrompida, por rivalidades aparentemente insuperables. La música como expresión espiritual, como expresión de la fe, como expresión de la paz interior y de la necesidad de trascendencia del hombre, fue el gran refugio de don Salomón. Y este modelo no debe desaparecer, porque el hombre, los hombres, seguimos necesitando de esta belleza que nos mueva a un estado de superación de odios y rivalidades. En este sentido, urgen tres cosas: digitalizar las obras del maestro, guardar y mantener su legado y archivo convenientemente, creo yo, que en el Museo Diocesano para consulta de los investigadores, y concienciar a los coros de que existe riqueza musical patrimonial en el entorno cercano, capaz de revitalizar nuestra esencia y nuestra identidad propia. Tres tareas titánicas, sin duda, pero, por otro lado, altamente reconfortantes. Y aquí termino yo, pero quiero introducir una sorpresa que para mí es enormemente amable y una ilusión que tengo desde que me dijeron que iba a dar esta conferencia. La presencia entre nosotros de Margarita Crespo, profesora de Historia del Arte, de Historia de la Música, que fue mi profesora en el Conservatorio de Ciudad Real, insuperable recuerdo, y ella, a su vez, fue alumna de Salomón Buitrago y guarda su enseñanza y su humanidad como un tesoro que hoy quiere compartir con todos nosotros. Un mundo de recuerdos que es mucho más que eso, ¿verdad, Margarita? Sí. Es un mundo de vivencias que ha mediatizado su propia vida. Un aplauso para Margarita, por favor. ¿Me voy a acercar el micrófono? Lo vamos a hacer, si quieres, Margarita, yo te hago preguntas y tú me vas contestando. Me parece muy bien. Buenas tardes, lo primero. Y luego te tengo que pedir ayuda, porque tú, que me has sufrido 2 años en esas materias tan preciosas, sabes que me enrollo de una manera como una persiana. Y entonces, estoy impresionada con la preciosidad de conferencia, los datos, todo. Estoy pidiéndote que cuando veas que me paso, me hagas así, porque pensaba utilizar a mi prima Beatriz. Digo, le voy a sacar una tarjeta amarilla para que cuando vea que me paso, la levante. Y yo ya me corto. Sí, es cierto. Primera pregunta, Margarita. Dime, corazón. ¿Qué recuerdos escogerías de tu vivencia con don Salomón? Pues mira, en general, don Salomón
influyó en mí de una manera más especial que en cualquiera de los demás alumnos. Y os cuento, si puedo, en pocas palabras, por qué. Resulta que, bueno, yo ya vine de Madrid preparándome para piano y Mariluz Calahorra fue en Ciudad Real, cuando llegué del Sagrado Corazón, la que siguió. Pero se casó y buscamos profesor. Y tuve la suerte maravillosa de que me tocara esta persona con la que me entendía perfectamente y que fue para mí perfecto. Pero lo que quiero decir, y que no saltármelo, porque le tengo con esa devoción en mi vida, las fotografías te mandé para que vieras cómo lo tengo en mi casa puesto, y no tengo a mi padre, tengo a don Salomón. Bueno, pues resulta que se debe a lo siguiente. Y hay aquí una testigo, pero no testiga de Jehová como Chuslan Preave, sino la testigo que me metió en este mundo. Pues resulta que yo me hice novia muy pronto, con 16 años, y de repente iba con don Salomón, él me llevaba lo que me tenía que examinar, y cuando llegó un año, digo, ¿sabe usted qué le digo? ¿Qué me toca? ¿Que este año que tengo? Pues tienes sexto, deberías hacer historia, tal cual. Y digo, que lo dejo. Y eso fue para mí el milagro más importante de mi vida, porque se negó con una autoridad, nacida de lo que me quería, una autoridad con una... ¿Que vas a dejarlo en sexto? Ahora que ya estás encaminada a mí, si es que a lo mejor nos casamos y ya, bueno. Y me dijo claramente que lo vas a dejar encima de la facilidad que tienes. Me vino a decir que era un poquito perra. Y entonces me hizo reflexionar y seguí. Bueno, pues hasta ahí decís, bueno, pues una cosa. Un año antes de casarme, terminé la carrera de piano. Y que entonces era octavo. Bueno, octavo era profesor superior de música. Y ahora entra la persona que está con el abanico blanco. Porque no lo cierres, Margari, si va a dar igual. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que me casé, un niño que está ahí a los 9 meses, otra a los 13. Bueno, yo tenía muchos niños y poca idea de dedicarme a la música. Pero la que está con el abanico y ha cogido, se ha acobardado y lo ha cerrado, me llama un día cuando yo tenía 44 años. Margari, ay, que hay las monjas de San José tienen un apuro tremendo, porque ha ganado las oposiciones de profesora de instituto, Carmen, y no tienen a nadie, Margari. Y he empezado a mirar quiénes somos las que terminamos la carrera, porque en aquella época era muy pijo, empezaban todas. Pero tragarse hasta octavo, con lo que era octavo y con todo lo que... muy pocas. Y Margari, la señalo con el dedo, aunque está muy feo, que dice, mira Margari, si ya tienes... pero estás loca, pero bueno, ¿cómo quieres que...? Sí, mujer, que como eres catequista ya muchos años, ya tienes contacto con los chicos. Lo cierto y verdad es que por culpa de Margari y por culpa también de que me daba mucha pena Sor Guadalupe, pues que di la historia de la música de primero en San José. Y ahí fue mi perdición, porque me encantó. Como veis, tengo mucha facilidad de palabra y de enrollarme más, pero me va a ayudar. Y va a decir, Margari, ya déjalo. Bueno, en total, que si no es por aquel día tan crucial, que dice don Salomón, que lo dejas, ahora sí me dijo que fue una maravilla de su humildad y de lo que me quería. Mira, Margari, este año hacemos esto y esto, pero dile a tu padre que para el año que viene hable con don Joaquín Bermúdez para que haga ya con él séptimo y octavo. Y la cosa fue así. Bueno, eso es lo que elegiría. La consecuencia, o me quieres preguntar otra cosa antes, ¿qué me preguntas? Sí, te quería preguntar cómo era don Salomón en persona, tú que lo conociste muy de cerca. Lo conocimos Margari y yo, Margari con la armonía y yo con todo desde que llegué de Madrid. Bueno, desde que se me casó Mariluz. Bueno, pues mirad, de verdad os digo que era una persona angelical. Tenía un trato tan dulce, la expresión de la cara, nunca le veías crispado. Yo que era muy trápala y me equivocaba mucho, en la vida me regañaba con violencia. Era Vicente un lujo su contacto.
y luego he empezado por lo que le debo. Pero una cosa que quiero deciros, porque era muy característico, le veía venir por la calle. No era alto, pero bueno, venía con el manteo puesto y con la teja. Y andaba que parecía un torero, se movía, y es que daba gloria verle venir por la acera. Hasta en eso era destacado y maravilloso, andando, era un cielo. Y bueno, pues, ¿qué más voy a decirte? Como persona le gustaba muchísimo, la verdad, que le constituíamos, yo ahora que ya tengo esta edad tan proclive, tan larga, llegábamos y le dábamos alegría. Y yo que soy tan peculiar más, ¿sabes? Porque a lo mejor decía, que creo que te has hecho novia, ¿qué tal? Ay, sí, don, pero mire usted, no encuentra trabajo y tal y cual. Eso le fascinaba. Y era tan humano y tan rico. Y tocar lo que tú dices, a mi padre Pascualito, un chotis preciosísimo, le encantaba. Era componer, sí, y ahí sí lo pasábamos. Eso era. Te voy a hacer otra pregunta que yo creo que es importante. ¿Cuál piensas que es el gran legado de don Salomón al pueblo de Ciudad Real y aquello que se debiera conocer en la actualidad, que debiera conocer la gente joven y una persona que ya falleció hace 50 años? Esta pregunta es complicada, ¿no? No, para mí nada en absoluto, lo tengo clarísimo. Mira, lo has estado diciendo, su enseñanza y su magisterio fue muy extenso. Entonces, yo con todas las amigas que tengo maestras, todas se acuerdan de él y se acuerdan que les hizo una no sé cuánto, que si el componer lo que tú dices y que se interpretara era maravilloso. Todo magisterio te aseguro que guardan un recuerdo parecido al mío, nada más que lo mío tiene lo de mi renuncia no consentida. Y por eso te digo que, más luego después, aparte de los maestros, cuando yo daba las historias, tú que me sufriste 2 años, pues les decía a todos, ¿cuántos estáis haciendo el magisterio musical? Y levantaban la mano, me ponían chísima, decía, sí, hermosos, que cuando lleguéis a los colegios vaya gente preparada y muy amante ya de la música. Así es que eso es lo que creo, que sí, los tentáculos de don Salomón y de su bondad y de todo, pues lo sabes lo que da mucha pena ya cuando estás en este estadio, pues que solamente Margar y yo y otros sabios de menor cuantía, que decían otros sabios de menor cuantía, le conocieron. Ya somos Margaritas mayores, yo no sé, Mari Carmen Crespo, Emilia Víctor, no sé si que queden vivas, ya que, pero nosotras estamos todavía muy hechas para adelante, ¿verdad? Así es que, ¿quieres alguna cosa más? Bueno, si ves, bueno, si ya me callo. ¿Qué examen? Eso lo digo a esos 3. ¿Qué exámenes haría cuando estaba conmigo? Que yo luego me daba la satisfacción de mandárselos. Mira lo que me has escrito sobre el gregoriano. ¿Te acuerdas? Sí, Pero es que ha sido siempre pues, un hombre muy eminente y yo pues muy orgullosísima de él. Y saco en esto, darte las gracias por lo que has hecho, me quedo corta, pero darle las gracias a Lorenzo, que está allí, sin su Elena, madre mía, la primera vez que se separan en la vida por mi culpa. Hemos estado en el balneario y estoy aquí, ya he terminado, ya, que he acabado. Sí, estamos aquí por él, gracias. Ya está. Un aplauso, por favor. Gracias. Ay, qué bonita. Anda ya. Qué recuerdo. Bien, está con nosotros también la rondalla de los coros y danzas Mazzantini, que colaboran de forma altruista con este tributo, con este homenaje a Salomón Buitrago y que van a interpretar las seguidillas de don Salomón, que, bueno, pues está en su repertorio habitual. Yo les doy las gracias a Carlos, a Julio, a todos los componentes. Es una pasada contar aquí con vosotros. Un aplauso para ellos.
Bien, pues por mi parte agradeceros muchísimo esta intervención que nos ha alegrado a todos. Agradecer, por supuesto, a la Asociación de Amigos del Museo del Convento de la Merced el honor de estar una vez más en este claustro exponiendo pues, lo que vamos estudiando poco a poco. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Para mí ha sido un auténtico placer, una maravilla y ojalá lo repitamos muchas veces. Muchas gracias. Gracias, Bea.